Muy buenos días, muchas gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor José Luis Meléndez, residente de tercer año de la especialidad en Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual hablará con nosotros el día de hoy sobre lesiones musculares y su prevención. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho también, que es acerca de las lesiones musculares, pero nos vamos a enfocar precisamente en su prevención, ¿vale? No vamos a tocar tanto ni el tratamiento ni la rehabilitación, porque hablar tanto de lesiones musculares abarcaría pues 2 o hasta 3 pláticas, ¿no? Ahorita me quiero concentrar en algo. Pues lo mejor para tratar algo es prevenirlo, ¿vale? Que no ocurra, porque así pues nos vamos a evitar un poco todos estos problemas. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la plática del día de hoy? Bueno, identificar las lesiones musculares. ¿Qué es una lesión muscular? Más o menos les voy a explicar cómo las clasificamos nosotros en medicina del deporte. Y bueno, los factores relacionados a su aparición, porque una vez conociendo los factores que se relacionan con la aparición a estas lesiones, podemos tener entonces algunas intervenciones que se pueden realizar para prevenirlas, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante hablar de lesiones musculares? Bueno, primeramente porque es una de las lesiones que ocurren más comúnmente en el deporte. Es un alto porcentaje de ello. Dependiendo del deporte es más o menos cómo van a ocurrir. Por ejemplo, 31% de ellas ocurren en el fútbol. En el fútbol soccer ocurren hasta un 35% de todas las lesiones son lesiones musculares. 16% en deportes de pista, rugby, básquetbol e incluso fútbol americano. Esto es para alguien que pues a lo mejor practica deporte de manera amateur o ya a un nivel profesional. Pero quisiera también recalcar que en el actual contexto de la pandemia por la COVID-19, las personas han retomado poco a poco su práctica deportiva, ahorita como vamos en la transición en el semáforo. Sin embargo, han tenido un periodo largo de reposo y esto puede generar un aumento en el número de las lesiones, sobre todo en este caso, en las lesiones musculares. ¿Por qué? Generalmente han tenido un aumento, un tiempo de reposo muy largo y entonces deciden retomar su práctica deportiva y encuentran en YouTube algún video con un entrenamiento como Insane o algún hit de estos super matados y entonces se les ocurre realizarlo y ahí es cuando se lesionan. Y esto también ha pasado no solo a nivel del deporte amateur, sino también en el deporte profesional. Recordemos la temporada pasada de la NFL, donde hubo muchos jugadores lesionados, precisamente porque no tuvieron pretemporada ni un tiempo adecuado para entrenar previo a la realización de la temporada. Y esto pues se reflejó precisamente en la incidencia de lesiones, ¿no? Por esto es que es importante hablar acerca de las lesiones musculares. ¿Qué es una lesión muscular? Bueno, una lesión muscular va a ser una alteración ya sea funcional o estructural del músculo. Esto es importante porque hay lesiones que no van a dejar cicatriz, sin embargo, sí va a tener alguna alteración en la función del músculo y van a producir ya sea una pérdida de tiempo de entrenamiento o competición y o una disminución en el rendimiento deportivo y van a necesitar pues de algún reposo y rehabilitación física para ser tratadas y rehabilitadas. Dependiendo del tiempo que se tarde la lesión, vamos a tener la severidad de la misma. Por ejemplo, de 1 a 7 días la lesión va a ser una lesión leve, de 8 a 21 días va a ser una lesión moderada y más de 21 días va a ser ya una lesión severa. Entonces, esto también es importante porque así es también como las podemos clasificar, ya sea por el tiempo perdido que tengamos en nuestra práctica deportiva o en nuestra disminución en el rendimiento deportivo. Ahora, para hablar de lesiones musculares también tenemos que ver cómo está compuesto el músculo, por qué se lesiona, cómo es que funciona. Entonces vamos a ver que aquí de este lado, en esta imagen que tenemos aquí, esta es una fibra muscular, que como dice bien es fibra, y todo lo que está alrededor son pequeños núcleos, son los núcleos de las células musculares que nosotros llamamos miocitos. Entonces muchos miocitos pequeños se juntan y forman algo en medicina que se llama sincitio. Es como un conjunto de células y entonces estos miocitos o mioblastos forman como tal la fibra muscular. Un conjunto de fibras musculares, como lo vemos de este lado, forman un fascículo.
Y estos fascículos van a estar cubiertos por un tejido conectivo que ahorita les voy a enseñar, que se llama epimicio. Bueno, cambia su nombre dependiendo del sitio en el que se encuentre. Como les decía, estas fibras musculares tienen un grosor que puede ir desde 10 micrómetros hasta 100 micrómetros, o sea, son muy delgaditas, pero su longitud va a depender del músculo que veamos. Por ejemplo, hay músculos muy pequeños como el músculo popliteo o los músculos de la membrana timpánica, pero hay músculos muchísimo más grandes como pueden ser los músculos de los miembros inferiores, ¿no? De los miembros pélvicos, ya sean los cuádriceps o los isquiosurales. Entonces su longitud va a variar desde 1 metro hasta unos cuantos milímetros. Y como les decía, cuentan además con ciertas características que las ayudan a realizar la contracción muscular. Dentro de ellas tenemos algo que se conoce como membrana plasmática. Dentro del músculo se le llama sarcolema. ¿Qué se encuentra dentro de esta membrana plasmática? Bueno, a la hora de la contracción muscular se requieren de una despolarización de la membrana, es decir, de un cambio de polaridad de la membrana muscular, pero también de la liberación de ciertos electrolitos, como pueden ser sodio, potasio, pero el más importante es el calcio. El calcio es el que produce básicamente la contracción muscular y de este sarcolema o de esta membrana plasmática es de donde sale. Ahora, como les decía, aquí podemos ver el anterior de un esquema, bueno, más bien era un corte histológico para ver cómo es la membrana. O sea, tomamos un pequeño pedacito de un músculo, es como una biopsia y se puede ver así al microscopio. Y este de acá es un esquema, pues ya ejemplificando un poco más cómo se observa las fibras musculares. Como les decía, aquí está la miofibrilla, luego sigue un conjunto de miofibrillas, forma una fibra muscular, un conjunto de estas fibras musculares forma un fascículo y bueno, ya un conjunto de fascículos forma una fibra muscular un poco más grande, ¿no? Alrededor del conjunto de fascículos podemos encontrar el epimicio, alrededor de las fibras musculares el endomicio y alrededor de los fascículos musculares, que es este tejido que se encuentra aquí, es el perimicio. Son como este tipo de canaletas que lo que ayuda es a conjuntar todas las fibras musculares de manera mecánica, apoyan a su contracción, porque también nuestros músculos, simulemos que son como ligas, entonces se pueden extender y se pueden contraer, y esto ayuda a que todo se mantenga en su lugar, pero también tiene propiedades para nutrir al músculo. Aquí es donde también pasan los vasos sanguíneos para que pueda haber una nutrición adecuada de la musculatura. Y como les decía, su nombre se asigna dependiendo del lugar en donde estemos. Va desde el endomicio, que es lo más pequeño, hasta el epimicio, que ya rodea las fibras musculares más grandes. Entonces, simplificándolo, así es como vamos a tener a nuestro músculo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, tenemos un músculo esquelético como puede ser el bíceps braquial, y vamos viendo que empiezan primero con los fascículos musculares, que están compuestos por muchas fibras musculares, luego la fibra muscular, que está compuesta por muchas miofibrillas, y esta, que es la miofibrilla, que está compuesta por algo que nosotros conocemos como miofilamentos, que es lo que podemos ver acá, que conocemos como sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional del músculo, esta es la que se va a contraer, y mediante la contracción de todos estos sarcómeros es como se realiza al final la contracción de un músculo grande como puede ser el bíceps braquial, ¿no? Pero dentro del sarcómero que hay, pues bueno, solo les voy a hacer una pequeña acercamiento. Aquí está. Para que lo veamos. Dentro del sarcómero se encuentran todas estas proteínas, ¿vale? Entonces, todas estas proteínas son las encargadas de realizar la contracción muscular. Y bueno, las principales son los filamentos de actina y los filamentos de miosina, que estos van a ser los que mediante estas cabecitas aproximen o junten estas dos líneas que se conocen como línea Z y entonces se produzca la contracción del músculo. Esta nada más es una foto así muy simple y una explicación muy simple de cómo funcionan las fibras musculares y cómo están compuestas, pero ahorita vamos a ver por qué se los estoy dando y más o menos cuáles son la razón de ello, ¿vale? Entonces, también para hablar acerca de las lesiones musculares, tenemos que hablar de la clasificación que nosotros tenemos, porque muchas veces cuando hablamos de lesiones musculares, pues vas con alguien y te dice que te dio un tirón, vas con alguien y te dice que te dio un desgarro, vas con alguien y te dice que tienes una contractura. Entonces, todo este tipo de terminología ambigua ya no se utiliza en medicina y ahora nos basamos en clasificaciones y una de las más actuales
es la del consenso de Múnich, la clasificación de Múnich sobre lesiones musculares. La única desventaja que yo le veo un poco a la clasificación de Múnich es que sí, efectivamente determina si hay lesiones funcionales o estructurales, pero requiere forzosamente de un ultrasonido, de algún estudio de imagen para determinar si la lesión estructural efectivamente es una lesión estructural. O sea, no hay tanta clínica. Digo, es conveniente, sí, porque ya tenemos una nomenclatura o un nombre adecuado para la lesión, pero necesitas de un poquito más de recursos, no solo de la exploración física, ¿no? Pero bueno, vamos a clasificar dependiendo si es una lesión indirecta o si es una lesión directa. Indirecta es que no hubo ningún tipo de contacto físico, ya sea con algún otro jugador o pues con algún accidente del campo, alguna barra en el caso del fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de las directas, que son las que menos o que se pueden clasificar de manera más rápida, pues vamos a tener si es una contusión, cuando es un golpe directo, ya sea con la extremidad de algún jugador o con algún objeto romo, es decir, que no haya una solución de continuidad, o sea, un corte en la piel, y una laceración, cuando ya este objeto pues es puntiagudo y produce ya una laceración o una solución de continuidad en la piel, en el tejido celular subcutáneo o si bien hasta el músculo, ¿no? Entonces, estas son las lesiones directas. Y las lesiones que más comúnmente ocurren, pues son las indirectas. Y dentro de estas indirectas tenemos dos clasificaciones. Una que son lesiones funcionales, como les decía, son procesos que afectan al músculo a nivel de las proteínas contráctiles, de los equilibrios hidroelectrolíticos que ocurra dentro de ahí, que por eso no se pueda contraer adecuadamente el músculo. O bien lesiones estructurales, en las cuales sí ya existe una ruptura de fibras musculares, pero esto no se debió, por ejemplo, a un golpe directo, sino que, como les decía, nuestros músculos son como ligas. Entonces, si existe una sobrecarga dentro de ese músculo por, no sé, alguna dosificación inadecuada del ejercicio, entonces este músculo al momento de estirarse se va a estirar de más y entonces se va a romper. O bien al momento de contraerse se va a contraer de manera abrupta y entonces también puede ocurrir una ruptura de estas fibras. Incluso cuando nosotros realizamos ejercicio, que no es lo ideal, pero llega a pasar, cuando realizamos algún tipo de ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza, puede ocurrir unas rupturas pequeñas a nivel muscular, que lo que ayudan, pues algunos científicos del deporte creían que eso era lo que ayudaba al crecimiento muscular. Ahora sabemos que no, que ya hay distintas vías moleculares, sobre todo activando genes como el mTOR, que esto ayuda entonces a la hipertrofia muscular, pero pues antes se creía que estos micro rupturas de fibras musculares ayudaban, ¿no?, a la hipertrofia. Y sobre todo esto pasa con un tipo de ejercicios que se conocen como de contracción excéntrica, que es que el músculo sufre una máxima tensión, pero se está enlogando, ¿no? O sea, se está estirando. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese tipo de ejercicios. Y bueno, estas pequeñas microrupturas son las que pueden llegar también a provocar una lesión muscular o incluso algo que se conoce como dolor muscular posterior al ejercicio, ¿no? El llamado DOMS. Bueno, entonces estos más o menos son como se clasifican las lesiones musculares y ahora sí vamos a pasar a cómo podemos o cómo se produce una lesión muscular, ¿no? De este lado podemos ver a un jugador del equipo de fútbol de Estados Unidos que al momento de realizar un sprint para ir hacia el balón, de repente se toca el muslo y entonces se termina cayendo, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo sucede una lesión muscular. En el caso del deporte, cuando hacemos algún tipo de cambio de dirección, salto, o en este caso el sprint del futbolista, como les digo, el estrés que sufre el músculo, pues es tanto que si ese músculo no está acostumbrado o bien ya está dolido, tuvo una lesión previa, algo que haya tenido una incidencia dentro del mismo, pues sufre la ruptura y entonces provoca ese dolor, ¿no? Y el clásico chasquido que se siente y el dolor abrupto y la incapacidad de seguir realizando el movimiento que se está haciendo porque pues las fibras se encogen, ¿no? Entonces, para que se produzca una lesión muscular, vamos a tener dos tipos de factores, factores externos y factores internos, o sea, factores intrínsecos y extrínsecos. Y dentro de los factores internos, esta es la clásica que se conoce como predisposición del deportista, ¿no? O sea, cómo está ese deportista fisiológicamente para que ocurra una lesión muscular. Y dentro de los factores externos, pues están los llamados factores de riesgo, es decir, qué del ambiente o qué de la carga que yo le estoy poniendo al deportista va a incidir en la realización de las lesiones. Como podemos ver,
son muchísimos factores. Hay algunos en los que podemos incidir, hay otros en los que no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la edad del paciente, pues no podemos incidir, o sea, no podemos regresar el tiempo para que ese paciente sea más joven y tenga un menor riesgo de lesiones. En el sexo tampoco. En la composición corporal, por ejemplo, sí. Al modificar la composición corporal y que tenga una mayor cantidad de masa magra o de masa muscular con una menor cantidad de masa grasa, pues sí podemos incidir en ello, ¿no? En el estado de salud, en los aspectos anatómicos, sobre todo en las alineaciones articulares y en los acortamientos musculares, que esto puede tener dos orígenes, puede ser desde el nacimiento o puede ser por una lesión previa que haya cicatrizado de manera inadecuada y entonces produzca un acortamiento muscular. Si bien ya no se puede volver en lugar a ese músculo, sí se puede trabajar en su rango de movilidad para hacerlo más resistente a las contracciones de manera abrupta. Y bueno, también en la condición física del sujeto, ¿no? En la resistencia. Y algo muy importante es todo que vamos a ver aquí, que es el equilibrio antagonista-agonista. Dentro de nuestra composición corporal o de nuestros segmentos corporales va a haber un músculo que ayude a realizar algún movimiento. Por ejemplo, en el caso de este movimiento, pues está el brachioradial, pero también ayuda un poquito más el bíceps sural. Pero va a haber otro que se oponga a ese movimiento, como puede ser en este caso el tríceps, ¿no? Que es el que está en la parte de abajo del brazo. Eso se le conoce como agonista-antagonista y siempre tiene que haber un equilibrio. Generalmente en las piernas es el cuádriceps y los isquiosurales, o sea, el músculo que está delante de la pierna y el músculo que está atrás. Si no hay un adecuado equilibrio entre esos dos músculos, pues entonces se va a provocar o se va a aumentar el riesgo de la lesión. Y algo también muy importante, pues es el estado psicológico del deportista, ¿no? Sobre todo en el caso de deportistas, por ejemplo, que tengan pues algún tipo de depresión previa a la competencia. Entonces, pues también pueden llegar a provocar este tipo de lesiones. De igual manera, en cuanto al estado psicológico, no solo es un estado psicológico disminuido. Por ejemplo, se ha visto que no es la misma incidencia de lesiones dentro de los partidos que en el entrenamiento. Dentro de los partidos oficiales o en donde se está disputando ya sea algún campeonato, ganar o perder algo, alguna eliminación, etcétera, se aumenta el riesgo de lesiones hasta un 5 veces. Y esto es porque los jugadores juegan con una mayor euforia, tienen una mayor predisposición a hacer cosas arriesgadas que a lo mejor dentro del entrenamiento no harían y entonces pues aumenta el riesgo de lesiones, ¿no? Y también dentro de los factores extrínsecos, pues tenemos algunos otros, como pueden ser la dinámica de las cargas, la relación carga-recuperación, que esto ahorita lo vamos a ver. También el tiempo de exposición, obviamente quienes juegan más partidos pues están más expuestos a tener un tipo de lesión. Y factores ambientales, en este caso pues el estrés térmico. Entonces vamos a ver cada uno de estos factores, no todos, porque la verdad sería una plática muy extensa, solo voy a dar como los más importantes y los puntuales para que veamos cómo se pueden prevenir las lesiones, pero de entrada esta diapositiva nos ayuda a ver que las lesiones musculares no son simplemente pues la lesión como tal, sino que inciden muchos de los factores o muchos factores que pueden producirlas, ¿vale? Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos prevenir una lesión muscular? El principal, yo creo que este punto es una adecuada dosificación en la carga de entrenamiento. Como siempre les hemos dicho, yo creo, mis compañeros y yo durante estas pláticas, el ejercicio es un medicamento y es un medicamento que que tiene que ser dosificado adecuadamente. Una mala dosificación, como todo medicamento, ya sea algún fármaco, algún medicamento de manera herbolaria, puede aumentar sus efectos adversos, ¿no? Y entonces, en el caso del efecto adverso del medicamento que es el ejercicio, pues es el origen, ¿no? De las lesiones. Entonces, tiene que ser adecuadamente dosificado, pues, por un médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva. ¿Y por qué tiene que ser adecuadamente dosificado? Por ejemplo, en el caso del ejercicio de fuerza, nosotros tenemos grados de fatiga muscular. Para que nosotros aumentemos la fuerza de un paciente o incluso produzcamos hipertrofia muscular, necesitamos tener un cierto grado de fatiga muscular. En el caso de los pacientes que no tienen experiencia en el entrenamiento de fuerza, nosotros evitamos llegar a la falla muscular porque si ellos llegan a la falla muscular con una inadecuada ejecución de la técnica del ejercicio, puede llegar a producir una lesión tanto muscular como ósea. Entonces, es importante que para los pacientes
que apenas estén iniciando en el entrenamiento de fuerza, pues que se llegue únicamente a estos 2 puntos de fatiga muscular, ¿no? Puede ser disminución en la velocidad de la ejecución del movimiento, es decir, que ya lo empiece a ser un poco más lento porque se está cansando, o bien llegar al temblor muscular. El ardor muscular y la falla muscular sí se prefieren, pero ya para pacientes que tengan un nivel de entrenamiento de fuerza más alto, ¿no? Que ya sepan realizar adecuadamente la técnica de ejecución del ejercicio y tengan experiencia en esto. Entonces, por eso les decía que tiene que ser adecuadamente dosificado. De repente, les digo, termina la pandemia o queremos empezar a hacer ejercicio y vemos un video en el cual un sujeto se avienta 200 dominadas en una barra y queremos imitarlo, ¿no? Y en este caso, pues no es lo adecuado. Tenemos que siempre individualizar la prescripción del ejercicio, ¿ok? Para que se ajuste a cada paciente. Lo siguiente es, como ya les decía, uno es la adecuada dosificación del ejercicio y 2 es vigilar la correcta ejecución de los ejercicios, sobre todo en los ejercicios de igual manera de fuerza, como en este caso. Este ejercicio que vemos aquí se conoce como curl nórdico y se concentra principalmente en los músculos isquiosurales. Como les decía, los músculos isquiosurales son los músculos de la parte posterior de la pierna. Y este ejercicio se ha visto que es uno de los mejores ejercicios para prevenir precisamente lesiones musculares de los isquiosurales, pero hay algo que se tiene que cuidar, que es la correcta ejecución del mismo. Porque, como les decía, este ejercicio es uno de esos ejercicios que conocemos como una contracción excéntrica. Cuando el sujeto que realiza el ejercicio va bajando, su músculo isquiosural se empieza a hacer grande, o sea, se empieza a elongar, pero mantiene constantemente la tensión a lo largo de todo el movimiento. Entonces, si nosotros llegamos a tener una tensión inadecuada o no llegamos a realizar adecuadamente este ejercicio, pues esa tensión va a terminar rompiendo el músculo isquiosural y en vez de tener algún beneficio, va a tener pues el efecto contrario, ¿no? Que va a ser algo perjudicial para el músculo. Entonces es importante que sí, veamos a lo mejor que existen ciertos planes también para la prevención de lesiones musculares, pero tienen que ser adecuadamente vigilados y supervisados, porque si no se realizan adecuadamente los ejercicios, pueden llegar a tener un efecto contrario, ¿no? Y no solo en cualquier ejercicio, llámese lagartijas, ejercicios con pesos libres, como pueden ser el press de pecho, en banca, etcétera, ¿no? Entonces, esas son uno de los 2 principales puntos para prevenir una lesión muscular. Tener una adecuada dosificación del ejercicio y vigilar la técnica y correcta ejecución de los ejercicios, en este caso, en el ejercicio de fuerza. Ahora, otra de las cosas importantes, además de la dosificación de la carga, es decir, que tengamos una adecuada dosificación, es la adecuada recuperación, ¿no? Entonces, para que tengamos una adecuada recuperación, algo que es importante es el tiempo de sueño. Y este también ha sido uno de los factores que también se ha asociado con el aumento en el riesgo de lesiones. Este estudio que les presento aquí fue un estudio realizado en deportistas adolescentes por una revista de ortopedia, en la cual ellos, mediante una encuesta, siguieron durante 21 meses a un grupo de deportistas adolescentes y les preguntaban, pues, diario, más o menos cuántas horas dormían. Y aquí podemos ver, este es el tiempo que dormían. Aquí son 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas y 9 horas. Y estas barras indican el porcentaje o la probabilidad de que ocurriera una lesión. Entonces podemos ver que aquí entre las 5 y las 6 horas, pues es el porcentaje más alto de ocurrir una lesión. Casi hasta el 75% de los adolescentes que dormían 6 o menos horas, pues tenían un riesgo de lesionarse. Mientras que ya después de las 8 hasta las 9 horas, pues el riesgo baja mucho, ¿no? Esto es ya hasta casi un 13, 18% más o menos aquí. Entonces, como les decía, se recomienda una adecuada recuperación y un sueño de por lo menos 8 a 9 horas para disminuir el riesgo de las lesiones musculares. Dentro de la recuperación es importante que también estemos relajados, que sea una recuperación adecuada. Recuperación no es solo dormir, sino es una serie de procesos por los cuales nuestro cuerpo de alguna manera disminuye las cargas que se les dan en el entrenamiento del ejercicio y logra una adecuada homeostasis, que es el estado basal del cuerpo, ¿no? Que todo esté funcionando de manera adecuada. Entonces, también es importante, pues, no estar estresados, comer bien, hidratarnos bien. Estos son mecanismos de recuperación, así como dormir, pero que sea un sueño reparador, ¿no? Que no tengamos, por ejemplo, el móvil en la cama
o que estemos viendo tele en la cama, porque entonces ese sueño no va a ser reparador. La luz azul de las pantallas puede alterar el ciclo del sueño-vigilia y producir pues una recuperación inadecuada, ¿no? No solo es dormir y ya. Ahora, ¿cómo es lo que... involucrado, ¿vale? Y como les decía, existen pruebas y métodos para determinarlo. Puede ser desde una somatoscopía en la cual le pedimos al paciente que mediante un somatoscopio lo observamos y vemos si tiene algún tipo de imbalance o corrección postural, o bien mediante pruebas un poquito más avanzadas como un aparato de isocinesia, donde medimos la fuerza de los músculos. Casi cualquier músculo puede ser ya medido con un aparato de estos, únicamente poniéndole algún adaptador distinto para poder medirlo, pero esto es más o menos lo que se hace. Una diferencia de fuerza, por ejemplo, en los miembros pélvicos, ya como les decía, entre los cuádriceps a lo mejor de ambas piernas o entre el cuádriceps y el isquiosural de una sola pierna, de entre un 5 y un 15%, aumenta hasta 6 veces el riesgo de lesión, ¿no? Entonces es importante también corregir estos imbalances musculares, pues también acudiendo con un médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva, que lo primero que va a ser determinarlos, y lo segundo va a dar un programa de rehabilitación para corregirlos. Otro de las principales factores que pueden incidir para la ocurrencia de alguna lesión muscular es la flexibilidad y movilidad de ese músculo. Como les digo, nuestros músculos son ligas. Si nuestro músculo está muy rígido, entonces no va a soportar tanto el estiramiento o la deformidad que le pongamos a realizar algún tipo de ejercicio y pues tarde o temprano se va a romper. Este estudio que les presento acá es un estudio realizado en el fútbol profesional de Bélgica, donde se determinó que en el caso de los músculos isquiosurales, que se conoce como hamstring muscles en inglés, una disminución en el rango de movilidad de menos de 90 grados produjo 3.6 veces más riesgo de lesión que a aquellos que tenían una movilidad por encima de este rango de movilidad, ¿no? En el caso de los músculos cuádriceps, no hubo un resultado concluyente, no hubo algo significativamente estadístico, entonces por eso no se los menciono, pero en el caso de de la lesión de los isquiosurales, sí. Y entonces, aquí tenemos alguna otra intervención. ¿Cómo podemos hacer que nuestros músculos sean un poquito más flexibles y que puedan aguantar aún mejor la deformidad? Pues mediante estiramientos, pero no los clásicos estiramientos estáticos en los cuales pues solo estás parado y jalando las extremidades del cuerpo o estirándote. No, estos estiramientos ya se ha visto que no funcionan en nada para la prevención de lesiones musculares y además disminuyen el rendimiento deportivo, porque al momento de estirar de esta manera, las fibras musculares que les había mostrado, que son las proteínas que hacen la contracción muscular, se separan de más y entonces no pueden contraerse de manera adecuada y disminuyen mucho la generación de fuerza a la hora de realizar, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza. Entonces, lo mejor para prevenir lesiones musculares y que se ha visto que no solo disminuye el rendimiento deportivo, sino que lo aumenta, son los estiramientos dinámicos, que son movimientos balísticos de una manera suave, como por ejemplo aquí abrir y cerrar la pierna, subir y bajar la pierna hacia atrás. Este es un ejercicios o un ejemplo de ejercicios de estiramientos dinámicos que ayudan al estiramiento de los miembros pélvicos, de la musculatura de los miembros pélvicos, ¿no? Entonces es importante que si vamos a seguir un programa de calentamiento y estiramiento, que sea un programa de estiramientos dinámicos. Otro de los factores es el calor. Realizar ejercicio en factores con un estrés o con un estrés ambiental debido al calor. Esto quiere decir aproximadamente una temperatura de 26.6 grados centígrados o más y una humedad relativa de 75% o más, aumenta hasta 8 veces el riesgo de
lesiones, pero no solo de lesiones musculares, sino también ya podemos hablar de otras entidades como calambres por calor, fatiga por calor o el tan temido golpe de calor, ¿no? Entonces es importante que también chequemos más o menos la temperatura a la que está, dónde vamos a realizar nuestro ejercicio, sobre todo en este caso que estamos realizando ejercicio al aire libre, ¿no? Y esto tiene que ver pues con la aclimatación. Hay pacientes que ya se acostumbraron o que han tenido un programa de ejercicios de aclimatación y que pueden tolerar más este tipo de temperaturas con este nivel de humedad relativa, pero también tiene que ver con la deshidratación y el desequilibrio electrolítico. Como les decía, si no tenemos adecuadamente, si no tomamos adecuadamente líquidos, sobre todo reponemos los electrolitos que podemos perder, que es sodio, potasio, entonces esto va a producir una alteración en la contracción muscular y va a producir los llamados calambres por calor, que es simplemente una contracción muscular sostenida, pero también es una de las lesiones musculares que se clasifica dentro de las lesiones musculares funcionales. Entonces es importante también vigilar nuestro nivel de hidratación y si se puede, que tomemos alguna de estas bebidas con una reposición de electrolitos. Perdón. Y finalmente, los programas específicos para cada deporte. Existen algunos programas diseñados y avalados, es decir, que se han probado en muchos estudios para prevenir las lesiones. Dentro del fútbol soccer, el más citado pues es el FIFA 11, que es una serie de ejercicios que también está dividido en 3 niveles, principiante, intermedio y avanzado, que nos va a ayudar, me parece que dura entre 10 a 11 minutos, y nos va a ayudar a prevenir las lesiones en el fútbol, ¿no? Sobre todo las lesiones pues en miembros pélvicos. Pero también existen algunos otros ejercicios como el Tower Strength Exercise Program. Inicialmente fue planeado para lanzadores de béisbol, pero ya se puede realizar en cualquier deporte que implique el lanzamiento por detrás del hombro, ¿no? Llámese fútbol americano, pero pues también lanzamiento de jabalina o incluso lanzamiento de bala. Estos son 10 ejercicios que se pueden realizar 2 veces por semana y bueno, esto también va a ayudar a prevenir las lesiones, pero en este caso de miembro superior. Para finalizar entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales que quiero que se queden de esta plática? Bueno, para prevenir las lesiones musculares, lo primero es acudir con un especialista, con un médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva, que les va a realizar una valoración preparticipacional y una adecuada dosificación de la carga de entrenamiento para que prevengamos las lesiones, ¿no? Y además, incluso, pues, hay algunos médicos que tienen adecuado una zona de entrenamiento, pues, para estar vigilando también la ejecución de los ejercicios, ¿no? Llevar una adecuada relación carga-entrenamiento, es decir, descansar adecuadamente. Recordemos que para el ejercicio de fuerza tenemos que descansar por lo menos 48 horas entre cada grupo muscular para que así tengamos una adecuada recuperación y también los máximos beneficios del ejercicio. Y realizar un programa de calentamiento y estiramientos dinámicos previo a nuestra sesión de entrenamiento. Con eso vamos a reducir muchísimo la incidencia de lesiones musculares. Recordemos, estiramientos dinámicos, los estáticos no funcionan, ¿vale? Y este programa puede ser desde 5 hasta 10 minutos y con ello vamos a mejorar bastante nuestro rendimiento también deportivo. Y evitar realizar ejercicio en ambientes muy calurosos o con mucha humedad o una combinación de ambos, si no se encuentra usted aclimatado o adecuado para este tipo de realización de ejercicio. Pero lo más importante, recordemos que con una adecuada prescripción del ejercicio, siempre van a ser más los beneficios que los posibles efectos adversos a la hora de realizar ejercicio. Y eso sería todo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Es un tema muy interesante y como usted comenta, es una de las lesiones más frecuentes en el ámbito deportivo. Siempre es algo que nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Y indudablemente en todos los deportes la lesión muscular es la que se lleva el número 1. Coméntanos, doctor, hay muchos, pues como tratamientos, muchas recomendaciones para prevenir las lesiones y entre ellas se encuentran la aplicación de estas pomadas o alimentos. ¿Qué opina al respecto? Bueno, en el caso de las pomadas, lo primero es, existen algunas pomadas calientes que lo único que ayudan es aumentar la temperatura del músculo bueno, ni siquiera del músculo, de la piel que rodea el músculo, porque es muy difícil que atraviesen el grosor que tenga, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las piernas, que hay piernas que tienen una tejido celular subcutáneo muy grande. Entonces, lo único que hacen es que aumentan la temperatura de alrededor de la piel del músculo y producen una sensación de relajación pasajera,
que es más o menos lo que pasa también cuando se introducen dentro del hielo, ¿no? Después del entrenamiento, para tener una sensación como de frío, como de relajación, pero es más un efecto placebo. En sí no hay nada probado dentro de estas pomadas que ayuden a disminuir la incidencia de lesiones musculares. Y también hay otras que incluso tienen medicamentos, ¿no? Como relajantes, como lidocaína y estas cosas, que bueno, se utilizan más como ya cuando pasó la lesión para tener una relajación de igualmente pasajera y un efecto un poco más puntual por su absorción tópica. Pero como tal, para la prevención de lesiones, pues no hay nada probado con ellas. Y es más bien los ejercicios que se hagan, ¿no? El calentamiento propio y los estiramientos dinámicos. Claro, es más recomendable hacer un buen calentamiento que aplicarse pomadas, ¿no? Y esto es una costumbre que tienen muchos deportistas, sobre todo algunos veteranos, que en lugar de calentar, pues se embarran cosas en las piernas pensando que esto va a prevenir lesiones. Pero como usted bien dice, es mucho mejor hacer una buena preparación física, un buen calentamiento para prevenir este tipo de lesiones. ¿Hay algún tipo de alimentación que nos ayude para disminuir la incidencia de estas lesiones? Es una buena pregunta, Doc. Dentro de la investigación que hice, la bibliografía aún no tiene nada concluyente acerca de suplementos alimenticios que ayuden a disminuir la incidencia de lesiones, ¿no? Había suplementos, por ejemplo, como el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, suplementos proteicos, suplementos con aminoácidos de cadena ramificada, pero ninguno de estos ha probado tener una disminución en la incidencia de lesiones. Lo que sí es una adecuada alimentación, es decir, mediante un cálculo dietético, tener una alimentación que vaya con respecto también a las metas que nosotros queramos tener, ¿no? En el caso, puede haber pacientes que requieran perder peso, entonces van a tener un déficit calórico, puede haber pacientes que requieran subir su masa muscular y entonces va a tener un superávit calórico. Entonces nos tenemos que centrar más en el consumo calórico y en las metas que vaya a tener el paciente. Pero no hay como tal una alimentación que diga, si vas a comer más proteína, vas a tener menos lesiones musculares. Eso no está aprobado, pero sí una adecuada alimentación y una adecuada hidratación con una adecuada suplementación de la energía perdida después de las actividades físicas, ¿no? Y del nivel de entrenamiento del paciente. Sí, en la antigua Grecia se usaba o se tenía la creencia de que si querías ser más veloz tenías que comer carne de cierto animal o si querías saltar más, pues carne de otro tipo de animal. Pero pues bueno, esto era lo que ellos ocupaban. Se ha visto realmente, como usted menciona, que no hay alimentos mágicos que nos prevengan este tipo de lesiones ni que nos den características diferentes, ¿no? Todo una dieta equilibrada, balanceada, una buena hidratación y sobre todo una buena preparación física. Nos preguntan en Facebook que por qué hay algunas lesiones que pasan inadvertidas hasta que ya avanzan más. Yo creo que se refieren como a las lesiones grado 2, moderadas, que la lesión no aparece en el momento, el hematoma, sino que aparece unos días después. ¿Puede comentarnos al respecto? Sí, claro, justo así como usted lo menciona, ese tipo de lesiones de las grado 2 y grado 3 pueden ser incluso milimétricas, ¿no? Y lamentablemente, como les decía, si solamente nos guiamos por la clínica, un médico experto ya en lesiones deportivas puede detectar mediante la palpación, pues a lo mejor lesiones de 3 o 5 milímetros, o sea, algo un poco más grande. Si esta lesión empezó como 1 o 2 milímetros, entonces no la podemos detectar mediante la palpación, a lo mejor sí mediante un estudio de ultrasonido, pero igual el ultrasonido es operador dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la experiencia de quien realice el ultrasonido, es lo que va a encontrar, ¿no? Finalmente también podemos hacer estudios como de resonancia magnética, en donde sí ya podemos observar mejor las lesiones, pero aún así, como les decía, lamentablemente la medicina es, bueno, no lamentablemente, la medicina es algo que tiene que también un componente humano, entonces, pues también se puede llegar a pasar por ahí algún tipo de error que tengamos, ¿no? El errar también es humano.
Y entonces por eso se pueden no llegar a ver estas lesiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la lesión muy pequeñita de 1 o 2 milímetros se mantiene ahí, pero seguimos entrenando y en algún momento volvemos a exigirle de más a ese músculo y entonces ahora sí se abre más la lesión y ya tenemos una lesión de 3, 4 o la extensión que ustedes quieran, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya se hace más evidente, se forma el hematoma y entonces ya detectamos como tal. Por eso también es importante la entrevista que nosotros le hacemos al paciente, de si sintió algún chasquido, algún tronido, algo que nosotros también podemos asociar con la lesión muscular. Y si es así, entonces lo mejor es pararlo, el reposo. Nos pregunta también que, bueno, ya lo mencionó, ¿qué tipo de estiramientos son los más recomendables y si se tienen que hacer antes o después de un trabajo de fuerza? Esa es una buena pregunta. Dentro de eso, de si es antes o después, hay literatura controversial, no hay una conclusión aparente. Hay alguna literatura en la cual se ha observado que si se hace incluso entre cada uno de los del entrenamiento de fuerza, sobre todo los estiramientos dinámicos, es decir, hacemos un ejercicio, no sé, press de pecho en banco, luego hacemos un estiramiento del pectoral dinámico y volvemos a hacer el ejercicio de press de pecho en banco, la generación de fuerza del pectoral aumenta un poco, pero no está tan concluyente porque fue en una población muy reducida. O sea, es como muy específica, ¿no? Con ciertas características, sean adultos jóvenes, hombres, entre 27, o sea, no era algo que se podía extrapolar a la población en general. Lo que sí se sabe es que se tiene que realizar antes si se quiere prevenir la generación de lesiones musculares, antes de la realización del entrenamiento de fuerza, y con eso, ya si se quiere realizar después, lo único que producen posterior al entrenamiento de fuerza es a lo mejor una relajación o una sensación de relajación en los músculos, pero como tal, con que los realicemos antes, vamos a reducir los riesgos de lesiones musculares. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, para el tratamiento no hablamos ahora con detenimiento de este tema, pero alguna recomendación si yo siento un jalón, un tirón, si pienso que puedo tener una lesión muscular, ¿qué debo de hacer de manera inmediata? Lo más importante es el reposo. Inmediatamente salirse de la actividad física, ya sea lo que se esté realizando o del campo, si se está haciendo algún entrenamiento o alguna competencia, colocar hielo y elevar el miembro, en el caso de que sea, sobre todo en miembros pélvicos, que es donde más se observan las lesiones musculares, es lo que se conoce como el famoso PRICE, protección, hielo, compresión y elevación, ¿no? Y acudir con el médico para que se dé una adecuada valoración, porque muchas veces, como bien lo dice Doc, de repente siente a lo mejor el atleta una lesión muscular y dice, se me va a quitar, fue como el llamado clásico tirón o la contractura y ellos piensan que se les va a quitar, siguen haciendo ejercicio, siguen compitiendo y esto aumenta más la lesión muscular. Y es algo muy importante porque si a lo mejor esa lesión muscular te iba a hacer perderte 3 o 4 días de entrenamiento, como seguiste entrenando o seguiste practicando, ahora vas a tener que perder 3 o 4 semanas o incluso más para que la rehabilitación sea exitosa, ¿no? Entonces, lo más importante es el reposo y acudir a la valoración médica para hacer un adecuado diagnóstico de esa lesión muscular. Sí, y bueno, por lo mismo que son lesiones tan frecuentes, mucha gente utiliza muchos remedios para combatirlas, ¿no? Como mencionábamos, las pomadas estas maravillosas que todo el mundo recomienda, algún tipo de alimentación, pero no, hay cosas que están probadas científicamente que funcionan y hay otras que no funcionan. Entonces, como bien dice, siempre la valoración por un médico, porque estas son las lesiones que sí se pueden agravar, se pueden hacer más severas y pueden, si tenía que descansar 2 semanas, pues a lo mejor voy a tener que descansar 4 semanas, o el deportista por querer regresar rápidamente se aplica todo tipo de recomendaciones que van hasta de inyectarse plaquetas, plasma rico en plaquetas, algún anestésico, algún medicamento, y lo que podemos hacer simplemente es que con el esfuerzo, como un cierre, abrirlo todavía más y tener una lesión mucho más frecuente, digo, más grande.
Siempre la recomendación es ahora que acudan con un médico, que valore el grado de lesión y que dé las recomendaciones pertinentes. Otra cosa que llama mucho la atención, sobre todo entre los comentaristas deportivos, es que nos diagnostican con una lesión, con un tirón y que tardó 2 días y ya se recuperó y regresa a jugar. Seguramente no tuvo esta lesión porque hay un proceso de cicatrización que no podemos cambiar, esto es algo natural y que necesita el músculo descansar, recuperarse, cicatrizar y regenerar ese tejido, no de la manera habitual, pero sí hacer una cicatriz que se regenere y vuelva a ser funcional. Entonces, estas lesiones musculares que sanan en 2 o 3 días, seguramente no fueron lesiones musculares. Esto tiene un proceso que sí debemos cuidar, proteger, valorar, para que el músculo regrese a las mismas condiciones en que estaba antes de la lesión. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante el tema, con muchas cosas que platicar, pero bueno, no tenemos tanto tiempo disponible. Yo creo que con esto damos una buena orientación a toda la gente que nos está viendo, qué es, cómo se maneja, pero sobre todo cómo debemos prevenir. Muchísimas gracias y nos vemos aquí la próxima semana con otro tema igualmente interesante. Muchas gracias a la Dirección del Deporte Universitario y a ustedes por participar con nosotros. Gracias y hasta luego, que estén muy bien.